Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 6 de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija, por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer.
Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Hermanos, vemos acá como David ya llega al palacio donde el rey Saúl, y después de haber matado a Goliat, Saúl lo toma pues a David, que quede en la casa, que quede en el palacio, y comienza a darle funciones, pero tenía celos de la aceptación que David tenía para con el pueblo y con el resto de las personas. Le molestaba a Saúl el cántico de las mujeres que salieron a recibirlo, porque le daban a él 1000 y a David 10,000. O sea, la hazaña de David era mucho más grande que las hazañas de Saúl. Y eso le molestaba, tenía celos. Lo que principalmente le molestaba es que Dios estaba con David. Dios ya se había apartado de Saúl y estaba con David. Y eso le molestaba, él lo sentía. Intenta matarlo con su lanza, mas sin embargo David lo esquiva. Recordemos que Dios estaba con David. Era difícil que algo malo le sucediera. Y así comenzó, le promete la hija, al final no se la da, le da otra hija, pero con el fin de poder tenerlo cerca y poder ver en qué manera lo podía matar, para quitar ese temor que él sentía. Sin embargo, Dios siempre protegió a David, lo mantuvo vivo, lo mantuvo libre, porque David ya estaba anteriormente ungido para ser el próximo rey de Israel. Hermano, en el mundo vamos a enfrentar dificultades, vamos a encontrar y vamos a tener personas a nuestro alrededor que van a buscar, que van a hacer todo lo posible porque nosotros no logremos los objetivos que tenemos. Dentro de las iglesias siempre hay y va a haber un celo entre servidores, un celo entre pastores. Siempre va a existir, siempre va a haber esa parte en la cual otros van a buscar dañar el trabajo de otro. Mas sin embargo, cuando Dios está con nosotros, tenemos que aprender a seguir, a luchar, a avanzar cada día, dar un paso más. Dios está con nosotros, Dios nos impulsa, Dios nos guía para lograr el objetivo que Él ha trazado en nuestras vidas. Que las personas que están a nuestro alrededor buscan hacernos daño, que las personas que están a nuestro alrededor hablan de nosotros, eso tiene que ser algo lo cual nosotros no debemos darle mucha importancia. Dios está con nosotros y Él va a hacer que las cosas sucedan como Él quiere y en el momento que Él quiera. Nada ni nadie nos puede quitar, nos puede apartar del ministerio que Él nos ha entregado, de las bendiciones que Él ha entregado a cada uno. Mas sin embargo, hay gente y va a existir esa gente alrededor nuestro con egoísmos, con resentimientos, los cuales no los dejan avanzar y no quieren que otros avancen. Saúl tenía el temor que tenía, era que si David podía ser elegido rey, él perdía todo. Mas sin embargo, Saúl se le olvidaba que había sido desechado del reino. Tarde o temprano tenía que ser quitado. De una u otra manera, Saúl tenía que dejar el espacio para que llegara David a tomar posesión de su cargo. Tenemos que aprender que todos aquellos que están a nuestro alrededor van a haber personas que van a buscar dañarnos. Pero nosotros confiemos en Jehová, nuestro Dios, que Él nos va a dirigir, nos va a guiar para lograr ese objetivo. Dios tiene planes en su vida. Dejemos que los cumpla. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.